tienen ese carácter y vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las consideraciones sustentadas en una acción de inconstitucionalidad cuando se aprueben por 8 o más votos. Y bueno, tal supuesto se actualiza en el presente caso en atención a lo decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverse la acción de inconstitucionalidad 76-2016 y sus acumuladas 79-2016, 80 y 81, que están relacionadas con la normatividad electoral del Estado de Coahuila, en la que se decidió sobre la constitucionalidad de la condición de contar con por lo menos un representante en el Congreso local para tener derecho al financiamiento público estatal. Y validó ese requisito en razón de que el Congreso local, en ese asunto de Coahuila, reguló en los mismos términos que la Ley General de Partidos Políticos el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos locales. Y bueno, la sentencia dictada en dichas acciones de inconstitucionalidad ya es conocida con certeza en sus consideraciones y alcances, pues incluso, como igualmente lo mencionaba el ponente, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el portal de acciones de inconstitucionalidad de esta Sala Superior, se encuentra disponible el engrose correspondiente. En consecuencia, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que el financiamiento público estatal, al estar condicionado a contar con una representación en el Congreso local, resulta constitucional, se concluye en el presente caso específicamente los artículos 42 de la Constitución del Estado de Nuevo León y 44 de su ley electoral, al condicionar la entrega de financiamiento público, especialmente del 30%, al hecho de contar con representación en el Congreso local, resultan válidos. No pasa desapercibido, y también así lo quiero aclarar, que en un caso similar, el juicio de revisión constitucional electoral 406 de 2016 y sus acumulados, que resolvimos el 25 de enero pasado, voté en contra. Sin embargo, ello porque estimo, como lo manifesté en ese momento, que la obligatoriedad de las consideraciones sostenidas en una acción de inconstitucionalidad se actualizan una vez que se tiene conocimiento del engrose correspondiente, que en esa fecha todavía no se conocía, a diferencia de ahora que ya está publicado y lo tenemos muy claro, y es por eso que mi voto es a favor del proyecto. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrada Soto. Si no hay otra intervención en el juicio de revisión 28, quisiera también precisar las razones de mi voto, en el entendido de que votaré a favor del proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera. No obstante ello, emitiré un voto razonado en el mismo para explicar el por qué mi cambio de criterio, ya que en tanto en los juicios de revisión 406, 408, a los que ya se ha hecho referencia, me quedé en la minoría, voté en contra en virtud de que consideraba que las acciones de inconstitucionalidad 76 de 2016 y sus acumuladas, si bien habían sido resueltas por una mayoría de 9 votos, lo cierto es que no se tenía el engrose y tampoco estaba publicado. Y esto consideraba yo que, de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, indica que una vez que se dicte la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ordena notificar a las partes y manda publicarla de manera íntegra, incluidos los votos particulares, en el semanario judicial. El hecho de que no existiese esta publicación y solo teníamos, como ya bien fue señalado,
los debates que se llevaron a cabo por el Pleno de la Corte, nos daba la libertad a la Sala Superior de proceder al estudio de constitucionalidad del artículo 51, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos. En ese sentido, en aquel entonces voté en contra del proyecto los proyectos que se estaban debatiendo, al considerar que privilegiaba nuestra libertad de estudio de la constitucionalidad de una norma electoral. No obstante ello, hoy que nos presenta el proyecto el magistrado Fuentes Barrera, el engrose ya es conocido en su totalidad en virtud de que ya fue publicada en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la página de las acciones de inconstitucionalidad, y al haber sido aprobada dicha acción de inconstitucionalidad por una mayoría de 9 votos, nos obliga en cuanto a su criterio de interpretación. Por esta razón, voto en esta ocasión a favor del proyecto, precisando que lo hago con un voto razonado. Muchas gracias. Magistrado Fuentes Barrera, si quiere intervenir en su proyecto de RDJ1. Muchas gracias, Presidenta. Aquí, como antecedente, debo referir que el magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos propone la ratificación de 6 criterios emitidos a fin de que puedan formar jurisprudencia. Debo señalarles que al examinar esta propuesta, la ponencia se hizo cargo en un primer momento, y solo para poner yo en contexto mi participación, de examinar la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, en donde se reformaron, entre otros, los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se creó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien se le otorgó competencia fundamentalmente para resolver los procedimientos especiales sancionadores, y se dejó en el Instituto Nacional Electoral la atribución de sustanciarlos. Derivado de dicha reforma, se modificaron, entre otras legislaciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre las que destacan los artículos 185, 186, 192 y 195, párrafo 3, de los que se desprende que el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una sala superior, 7 salas regionales y una especializada, que dicho tribunal es competente para conocer de los asuntos que, dicho tribunal, me refiero a la especializada, es competente para conocer de los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su consideración por violaciones a lo previsto en la base 3 del artículo 41, párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución, a las normas sobre propaganda político-electoral, así como por la realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña, e imponer las sanciones que corresponden. En ese sentido, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció específicamente en su artículo 475 que la Sala Regional Especializada de este tribunal es competente para resolver el procedimiento especial sancionador, estableciéndose también en el diverso 476 el procedimiento de tramitación y resolución de los asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional. Dicha reforma legal trajo consigo la adición al libro sexto de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, intitulado del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, por el cual se instituyó un medio de impugnación extraordinario de competencia exclusiva de esta Sala Superior para conocer de sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada. 2. Medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en el artículo 41, base 3, apartado D de la Constitución Federal. Y C. El acuerdo de desechamiento que emite el Instituto Nacional Electoral a una denuncia. Del anterior, la ponencia desprendió que el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es el medio de impugnación mediante el cual la Sala Superior puede conocer y resolver de forma definitiva e inatacable todas las resoluciones dictadas por la Sala Regional Especializada. Ahora bien,
el análisis de todos estos preceptos lleva a plantearles la consulta en relación a la pervivencia o no de la tesis relevante número 7/2016 de rubro Sala Regional Especializada. Sus determinaciones en el procedimiento especial sancionador son actos materialmente administrativos, en donde se estableció que por regla general las determinaciones que adopta la Sala Regional Especializada dentro del procedimiento administrativo sancionador constituyen actos materialmente administrativos. Como les refería del análisis de toda la normativa a la que he hecho referencia, la consulta les propone no compartir ese criterio en virtud de que se estima que la sala especializada de este tribunal es un órgano eminentemente jurisdiccional y con funciones de la misma naturaleza, porque si bien dicho procedimiento finca una competencia para investigar hechos presuntamente constitutivos de infracción al Instituto Nacional Electoral, por otra parte fija un acto de naturaleza formal y materialmente jurisdiccional a la sala especializada por la resolución culminatoria, dado que resuelve sobre la existencia o inexistencia de alguna infracción electoral y, de ser el caso, impone las sanciones respectivas. ¿Sí? De esta manera, en este primer apartado, se les propone abandonar este criterio y establecer que la sala especializada sí realiza funciones formal y materialmente jurisdiccionales. En un segundo tramo de la consulta se les propone que precisamente dada la posibilidad de que las sentencias emitidas por la sala especializada sean susceptibles de impugnación, no resultan idóneas para generar criterios jurisprudenciales. Y ya para no ser más extenso en mi explicación, ya adelantó la Secretaría de la Cuenta, la ponencia parte del hecho de que la organización de los tribunales se hace sobre la base del principio de jerarquía, que la jurisdicción se divide en atención al grado, que los criterios inimpugnables son los idóneos para generar jurisprudencia tratándose de las salas regionales, porque así se alcanza unidad en el sistema de impartición de justicia, se dan soluciones iguales a idénticos casos y la inimpugnabilidad es la que contribuye a la seguridad jurídica, a la uniformidad de criterios y a la previsibilidad de la actuación de los tribunales. Esa sería mi intervención, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Fuentes Barrera. Magistrada Mónica Soto. Gracias. También de manera muy breve y concreta quisiera posicionar mi postura a favor del proyecto que nos presenta el magistrado Fuentes Barrera, no sin antes de verdad reconocer el trabajo exhaustivo y de gran apertura que le caracteriza, por cierto, al magistrado para escuchar y para atender todas las reflexiones que se llevan a cabo en nuestras reuniones. Gracias, y bueno, fue un tema muy interesante y considero de gran importancia y trascendencia también para nuestro funcionamiento interno como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como decía, de manera muy breve, quisiera comentar, bueno, que en primer lugar coincido con la propuesta de apartarnos del criterio contenido en la tesis relevante 7/2016 de rubro Sala Regional Especializada. Sus determinaciones en el procedimiento especial sancionador son actos materialmente administrativos, toda vez que la sala especializada de este Tribunal Electoral es un órgano eminentemente jurisdiccional y con funciones de la misma naturaleza. Lo anterior porque estimo y sin duda alguna que tanto esta resolución como las que emite en los procedimientos especiales sancionadores la sala especializada, y en este caso esta resolución es formal y materialmente jurisdiccional. Comentábamos ya también, y así lo había ya explicado de manera muy puntual el magistrado Fuentes, es formalmente jurisdiccional
pues la emite un órgano de carácter jurisdiccional que forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además, pues es un órgano en que delimita e incluye su función jurisdiccional es netamente y es para todos los órganos y las instancias que lo conformamos. Por otro lado, el procedimiento administrativo sancionador, a pesar de tener ese carácter, se lleva en forma de juicio y además reviste todas las características de entre ellas la garantía al debido proceso y garantías de audiencia. En ese sentido, coincido con la propuesta que somete a consideración el magistrado Fuentes Barreras en este apartado. De igual forma, comparto la propuesta relativa a que las salas regionales de este tribunal, sin excepción, carecen de facultades para emitir jurisprudencia sobre los temas de su competencia en los que no se constituyan como órganos terminales, al preverse un medio de impugnación susceptible de ser resuelto por esta sala superior, ya sea a través de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador o algún recurso de reconsideración según sea el caso. En conclusión, si bien las resoluciones de la Sala Regional Especializada constituyen actos formal y materialmente jurisdiccionales, al ser de primera instancia y no definitivas, al ser susceptibles de ser impugnadas y revisadas por esta Sala Superior, de ahí que estimo, como lo establece también el proyecto, que no resultan idóneas para constituir jurisprudencia sobre el tema en comento. En el caso, no es obstáculo para arribar a la anterior consideración el hecho de que esta Sala Superior, a través del medio de impugnación correspondiente, confirmara en cada caso las 5 sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada para que ésta pudiera generar jurisprudencia, pues en tal supuesto el criterio emitido en última instancia sería el decretado por esta Sala Superior al ser el órgano jurisdiccional terminal en materia de procedimientos administrativos sancionadores. En consecuencia, como ya lo he manifestado, coincido con la decisión de que en el caso no ha lugar a ratificar los proyectos de tesis de jurisprudencia materia del presente asunto y por ende, como lo adelanté, votaré a favor del proyecto que se nos está poniendo a consideración. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada Soto. Magistrado Indalfer Infante. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, coincido con mis compañeros en que este es un asunto trascendente. Se fija un criterio, pues estamos determinando cuáles de las salas regionales pueden tener la atribución de llegar a integrar ciertos criterios de tesis que a la postre se pudieran convertir en jurisprudencia, aprobadas ya por esta sala por esta sala superior. Y en el caso concreto estamos analizando si la Sala Regional Especializada tiene las atribuciones como para generar criterios de tesis que al final se puedan convertir en jurisprudencia. Lo que yo quisiera destacar, estoy de acuerdo con la propuesta que se presenta en el proyecto, pero sí sería importante definir o ir interpretando lo que la ley orgánica establece en relación con la jurisprudencia. Y el artículo 232 dice: la jurisprudencia del Tribunal Electoral será establecida en los casos y de conformidad con las reglas siguientes. Y nos establece cuántos precedentes se requieren para que la Sala Superior pueda integrar jurisprudencia y cuántos se requieren para que las salas regionales puedan también integrar jurisprudencia. La fracción segunda de este artículo dice: cuando las salas regionales, en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y la Sala Superior lo ratifique.
Aquí tenemos el primer aspecto que hay que distinguir. Las salas regionales sí pueden establecer criterios, por supuesto, de hecho están implícitos en cada sentencia, sin necesidad de que hagan formalmente una tesis. Cuando hay esos 5 criterios, automáticamente no existe la jurisprudencia, sino que la tienen que sujetar a la ratificación, al análisis por parte de la Sala Superior, para que esa jurisprudencia sea obligatoria para todos los órganos. Después dice el párrafo segundo de la fracción tercera de este mismo artículo: en el supuesto de la fracción segunda, la sala regional respectiva, a través del área que sea competente en la materia, comunicará a la sala superior las 5 sentencias que contengan el criterio que se pretende sea declarado obligatorio, así como el rubro y el texto de la tesis correspondiente, a fin de que la sala superior determine si procede fijar la jurisprudencia. Y esto es importante porque me parece que una lectura rápida de este párrafo pareciera indicar que todas las salas pueden realizar esto. Sin embargo, en mi concepto, la circunstancia de que se le dé atribuciones a la sala superior a que adelante un criterio con el análisis de precedentes para ver si integran jurisprudencia, en mi opinión se refiere a aquellos temas que van a escapar al análisis por parte de la sala superior, ¿sí? Es decir, aquellos asuntos que culminan en las salas regionales, y por esa razón se le da esa atribución a la sala superior de que los puede examinar. No se refiere a aquellos supuestos donde ordinariamente o extraordinariamente la sala superior pudiera conocer mediante el medio de impugnación correspondiente de esos asuntos, porque sería ahí donde estaría fijando ya la sala superior el criterio. En este caso coincido con lo establecido en el proyecto, que efectivamente la sala regional especializada es un órgano formalmente jurisdiccional. Sin embargo, está encargada de emitir la sentencia. Por la forma en que está desarrollada la normatividad, es la encargada de emitir la sentencia en primera instancia. Y en todos los supuestos, esa decisión que emite la sala regional especializada es recurrible ante la sala superior. De hecho, algo que puede ejemplificar muy claramente esto es que de las resoluciones que nos enviaron para que las ratificáramos como jurisprudencia, esta sala superior las conoció en revisión, ¿sí? Por lo tanto, al conocerlas, está adoptando, o es el criterio el que debe prevalecer, el que ya señaló y resolvió esta sala superior, y no salir. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, en mi opinión, respecto de este punto. Lo importante que a mí me parecía destacar era la interpretación que deberíamos darle al segundo párrafo de la fracción tercera del 132, y que se está refiriendo efectivamente a aquellas decisiones respecto de las cuales esta sala superior no podría conocer a través de un medio de impugnación. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado Indalfer Infante. Magistrado Felipe de la Mata. Gracias, Presidenta. Me uno también al reconocimiento al magistrado Fuentes por su gran apertura y profesionalismo en el desarrollo de este y de todos los expedientes que siempre presenta. Yo quiero ponderar solamente un par de cuestiones. La primera es el abandono de la tesis relevante que lleva por rubro Sala Regional Especializada. Sus determinaciones en el procedimiento especial sancionador son actos materialmente administrativos. A través de esta tesis relevante se conceptualizaba a la sala especializada como un órgano administrativo. Del contexto de la lectura de la tesis relevante, inclusive se podía pensar que ni siquiera tenía papel materialmente jurisdiccional, lo cual era un tema muy controvertido. En el proyecto en cuestión se está abandonando la tesis relevante, el criterio anterior, vamos a decirlo, de determinación de la naturaleza, tanto de la sala como de sus determinaciones. Y con claridad se está estableciendo que la sala especializada es un órgano material y formalmente jurisdiccional, lo cual, cabe decir, es congruente con la reforma
del año 2014 en materia de procedimiento especial sancionador. Hoy la sala especializada está haciendo control de derechos humanos en el procedimiento especial sancionador y está analizando casos que tienen que ver justamente haciendo jurisdicción constitucional electoral. Ese es justamente el reconocimiento y darle congruencia a la reforma de 2014. Yo pienso que es de hecho un gran progreso en torno a esta temática. Y la segunda cuestión es en cuanto a la determinación de que las resoluciones de la sala especializada no pueden formar jurisprudencia o no pueden presentarse a ratificación a fin de formar jurisprudencia, tiene que ver mucho con la idoneidad del precedente, pero la idoneidad del precedente analizado cuando se actúa como primera instancia, vamos a decirlo así. Y justamente coincido con el proyecto en ambas cuestiones. Me parece que efectivamente cuando la sala especializada, que es así tiene esa naturaleza de órgano de primera instancia, pero claro, en otros casos en que las salas regionales también actúan como primera instancia, me acuerdo de todos los asuntos de JIN que conocen en materia federal, inclusive tendremos que discutir el tema respecto de Persaltum, etcétera, ¿de acuerdo? Esos casos, la fijación de una línea de jurisprudencial de primera instancia, de un precedente idóneo para formar jurisprudencia, justamente eso es de lo que lamentablemente, digamos, carece en términos, pues en los términos del proyecto que se nos presenta y que comparto. Gracias. Gracias, magistrado de la Mata. Magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno a lo que ya mis colegas magistrados han precedido en el uso de la voz, diciendo, me parece que lo que lleva al proyecto a esta determinación, y desde mi punto de vista es lo que después de mucha reflexión me convence de acompañar el proyecto, no es por la interpretación que se señala del artículo 232, porque pues ahí podríamos decir que existe una literalidad en torno al precepto, es decir, en que el párrafo segundo establece que cuando las salas regionales en 5 sentencias no interrumpidas por otras en contrario sostengan el mismo criterio de aplicación, se podrá generar o podrá iniciarse el procedimiento para conformar jurisprudencia, señalando que dicho artículo no establece distinción entre salas regionales de las 5 circunscripciones o la sala regional especializada. Tampoco me parece que es atendiendo al párrafo tercero, segundo párrafo, que ya hizo la cita el magistrado Indalfer Infante, en el cual simplemente lo que señala es que dichos criterios podrán ser planteados en cualquier momento, que se comunicará a la sala las 5 sentencias que contenga el criterio que se pretende sea declarado obligatorio, de tal manera que la sala determine si procede o no fijar la jurisprudencia. Me parece que el caso, y ya lo apuntó el magistrado ponente, relevante, es precisamente, y ya también lo decía ahora el magistrado de la Mata, es precisamente la idoneidad de la jurisprudencia, es decir, ¿para qué se conforma jurisprudencia? Y evidentemente, desde mi punto de vista, eso tiene que ver con una capacidad que pueden tener los órganos jurisdiccionales de instancias terminales. Me parece, por lo tanto, que lo que el magistrado ponente nos propone en la página 29 y 30 del proyecto, que al final cito una breve párrafo que dice: sin embargo, tales tesis o consideraciones no pueden constituir jurisprudencia sobre el tema jurídico correspondiente, porque estas solo pueden ser emitidas por un órgano legalmente encargado de resolver en última instancia sobre la temática relativa en la especie. Es decir, me parece que ahí es donde está el meollo del asunto, toda vez que si no fuera una instancia terminal siempre existiría la posibilidad de una contradicción o simplemente de fijar un criterio previo al último órgano jurisdiccional que le corresponde emitir la última palabra en torno
a un dilema jurídico. Y digo esto porque también me parece que tampoco es un argumento de todos los que yo estuve analizando el de la temporalidad, es decir, el hecho de que el 10 de febrero de 2014 se haya publicado el decreto en el cual se crea la Sala Regional Especializada y con posterioridad se hayan dado este tipo de reformas tanto a la ley, leyes electorales como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, me parece que tampoco puede ser el argumento, es decir, de temporalidad. Lo que a mí me parece y lo que me parece importante aquí destacar es que, y lo subrayo, es que esta determinación de modo alguno quiere decir que la Sala Regional Especializada es una sala de menor jerarquía o que tiene menores facultades al resto de las salas regionales con las cuales se conforma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde mi punto de vista, la única razón a lo que obedece esta determinación es precisamente a que en el ejercicio material de su función, todos sus actos acaban siendo revisados por la Sala Superior en torno al criterio en el cual se toman las determinaciones jurisdiccionales que les compete por ley tomar. Y en ese sentido me parece que es la única distinción que podemos nosotros entender para precisamente aclarar y subrayar que gozan la Sala Regional Especializada de las mismas potestades del resto de las salas regionales del país y que sus capacidades, además la importancia, digamos, material que tiene en torno al sistema electoral en su conjunto es mayúscula por los temas que le corresponde analizar en torno a todo lo que tiene que ver con los derechos y prerrogativas para el acceso y uso de los tiempos en radio y televisión, entre otros. Me parece que por lo mismo sí es importante aclarar que esta jurisprudencia este criterio al cual me sumaré acaba teniendo simplemente una razón, digamos, de índole funcional. Funciona mejor el sistema electoral a través de esta determinación que nos propone el magistrado Fuentes Barrera, toda vez que de lo contrario podría meter en complicaciones o en algún tipo de dilema las resoluciones que esta Sala Superior después tuviera que tomar en torno a actuaciones que le corresponden a la Sala Regional Especializada. Por lo demás, me parece que, insisto, tienen todas las potestades y todos los derechos y funcionales que le corresponde a la Sala Regional, a las salas regionales que conforman nuestro tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Vargas. Si no hay alguna otra intervención, yo quisiera intervenir muy brevemente. Creo que ya fue dicho casi todo. En este asunto, obviamente, votaré a favor del proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera, a quien agradezco y reconozco la apertura en el debate en torno a los alcances del proyecto que somete hoy a nuestra consideración. Y quiero destacar, en efecto, que este es un asunto trascendental. ¿Por qué? Porque tiene un impacto, es una sentencia que tiene un impacto en la política judicial que este tribunal está construyendo a raíz de esta nueva integración. Por una parte, se define o se redefine cuál es la naturaleza de la Sala Regional Especializada de este tribunal, precisando que se abandona el criterio sostenido ya en la tesis relevante 7 del 2016, en la que se establecía, ya lo dijeron varios de mis colegas al antecederme, que sus determinaciones en el procedimiento especial sancionador son actos materialmente administrativos. Y aquí, con el proyecto, justamente se abandona y nos propone abandonar esta tesis para darle a esta sala del tribunal un carácter jurisdiccional, lo cual me parece que es un gran avance en cuanto a la visión de qué tribunal electoral es el que queremos y cuál tribunal electoral. En cuanto a la determinación de qué órganos pueden proponer
jurisprudencia sujeta a ser ratificada por esta sala superior, considero que también esto es un gran avance en cuanto a delimitar de alguna manera competencias, y me parece que este criterio alcanza de alguna manera el modelo que se tiene dentro del Poder Judicial Federal, en el que todos aquellos órganos que conocen en primera instancia no pueden emitir jurisprudencia o propuestas de jurisprudencia, ya que todas sus sentencias son por definición recurribles, que es lo que aquí se propone respecto de la sala especializada, en cuanto todas sus sentencias, como ya lo señaló el magistrado Fuentes Barrera, pueden ser impugnadas a través del recurso de revisión. Y en cuanto a las demás salas regionales, me parece que lo que propone el proyecto, en el sentido de que todas aquellas sentencias que no sean recurribles y que no sean recurridas además, porque podrían ser impugnadas y jurídicamente hablando, pero que ningún actor se inconforme, por ende ahí las salas regionales sí pueden proponer jurisprudencia siempre y cuando tengan 5 precedentes en el mismo sentido, que cumplan con las reglas formales de la jurisprudencia. Si las sentencias son recurribles, como es el caso de los juicios de inconformidad en ciertas vertientes, obviamente no tendría cabida la propuesta de la jurisprudencia, y en todos aquellos que sean impugnados a través del recurso de reconsideración. Con esto, y es el gran reconocimiento que le hago a la sentencia, empezamos a definir qué políticas judiciales queremos aplicar en este tribunal electoral, razón por la cual votaré a favor también de este proyecto que somete a nuestra consideración. Al no haber más intervenciones, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Gracias, maestro. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mis propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado Endalfer Infante González. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. En el mismo sentido, acompaño los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con la totalidad de la Junta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con las 2 propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que usted hizo la aclaración de que haría la emisión de un voto razonado en el juicio de revisión constitucional electoral 28 de este año. Gracias, Secretaria General. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 28 del año en curso se resuelve. Único, se confirma la sentencia controvertida. En la ratificación de jurisprudencia 1 de 2016 se resuelve. Único, no ha lugar a la ratificación de las tesis de jurisprudencia propuestas por la Sala Regional Especializada. Secretario Daniel Juan García Hernández, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Con su autorización, Presidenta, magistrada, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional 44 del 2017, mediante el cual el Partido Revolucionario Institucional controvierte la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Coahuila en el procedimiento especial sancionador 4 del año en curso, que declaró inexistentes las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional y a José Guillermo Anaya Llamas, a quien postuló como precandidato a gobernador por esa entidad, por la presunta realización de actos anticipados de campaña. La consulta propone en principio declarar inoperantes los agravios porque el actor se limita a señalar que la responsable en forma indebida apartó del análisis de la materia del procedimiento especial sancionador las faltas denunciadas consistentes en el fraude a la ley y la simulación de la contienda interna partidista, pero omite controvertir las razones torales por las cuales se excluyó el examen de tales aspectos. Por vía de consecuencia, la consulta estima también inoperante los alegatos concernientes a las cuestiones probatorias vinculadas con la pretendida simulación. Por otro lado, en los disensos se aduce que la responsable valoró indebidamente las pruebas aportadas para evidenciar que desde el 18 de enero del presente año, el candidato a gobernador de Coahuila por el Partido Acción Nacional fue José Guillermo Anaya Llamas y que, al tratarse de precandidato único, no podía realizar actos de precampaña en cualquier modalidad,
como se alega ocurrió en la especie, en contravención al artículo 169, párrafo 1, inciso F del Código Electoral del Estado. El proyecto propone considerar infundados tales motivos de inconformidad porque, contrario al arguido, la responsable sí valoró tanto en forma aislada como adminiculada los medios de prueba del expediente para colegir que no existió el registro del citado ciudadano como precandidato único en la fecha señalada, es decir, que la Comisión Permanente Nacional del partido lo hubiera designado precandidato único, pero aún más, señaló que se comprobó el registro de otro precandidato y concluyó que, por ende, en el caso, no se infringió lo dispuesto en el invocado precepto legal porque tanto el citado instituto político como sus precandidatos podían realizar actos de precampaña. En virtud de lo expuesto, el proyecto sometido a su consideración propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta del asunto, magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Endalfer Infante González. Sí, con mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Aralizoto Fregoso. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con la propuesta. Magistrada presidenta, el asunto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 44 del presente año se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. Secretario Genaro Escobar Ambriz, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de reconsideración 45 del presente año, interpuesto por Saúl Cano Hernández, a fin de controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional de este Tribunal Electoral en la Ciudad de México, en la que confirmó la sentencia incidental dictada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, por la que determinó, entre otras cuestiones, dar vista al Congreso, al Ayuntamiento del municipio de Panotla y a la Procuraduría General de Justicia, todos de la citada entidad federativa, por no haber dado cumplimiento al ordenado por el indicado órgano jurisdiccional electoral local de restituir en el goce de los derechos vulnerados a los presidentes de comunidad y síndica del indicado ayuntamiento. En el proyecto se propone estimar inoperantes los motivos de disenso, porque si bien la Sala Regional responsable omitió pronunciarse expresamente sobre la solicitud de inaplicación del párrafo tercero del artículo 56 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala, lo cierto es que el recurrente no lleva a cabo un genuino ejercicio argumentativo que fije el alcance interpretativo de un artículo de la norma fundamental federal o de un derecho humano al caso concreto, mediante la cual se acreditara la confronta del texto constitucional con el dispositivo legal en cuestión, lo que resulta necesario para que esta Sala Superior pueda efectuar el pronunciamiento respectivo, ya que se limita a señalar como motivo de inconstitucionalidad que los medios de impugnación que integran toda la cadena impugnativa sean tomados como conductas evasivas de dicho incumplimiento. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Endalfer Infante González. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Aralizoto Fregoso. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con mi propuesta. Magistrada presidenta, el asunto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general. En consecuencia, en el recurso de reconsideración 45 del presente año se resuelve único, se confirma la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México. Secretaria general, de acuerdo, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública en los que se propone la improcedencia de los medios de impugnación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, señores magistrados.
Doy cuenta con 7 proyectos de sentencia, todos de este año, en los cuales se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo según se expone en cada caso. En primer lugar, se propone tener por no presentar la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 68, promovida contra la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en relación con la celebración de una asamblea estatal en donde se eligieron, entre otros, a candidatos para integrar un órgano nacional de ese partido político, pues el promovente presentó escrito de desistimiento que fue ratificado en su oportunidad en este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se propone desechar de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 95, promovido contra el Acuerdo 274 del Congreso de Colima, relativo a las conclusiones del juicio político 014/2016, pues la demanda del actor carece de vinculación con sus derechos político-electorales, ya que las sanciones que le fueron impuestas no atentan contra su derecho a ser votado, en tanto que son una medida excepcional de naturaleza política. También se propone desechar el juicio de revisión constitucional electoral 41 promovido por Morena contra una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en la que se desestima un procedimiento sancionador seguido contra el Partido Revolucionario Institucional por la conducta agresiva de su representante contra un consejero del Instituto Electoral de esa entidad, al estimar que el asunto no resulta determinante para el proceso electoral que se encuentra en curso o su resultado, toda vez que la denuncia se originó con motivo de una sesión del Consejo General de dicho instituto y no se advierte que lo resuelto pueda obstaculizar o afectar los registros partidistas, campañas, cómputos o se insiste algún acto que o fase del proceso comicial. Por otro lado, se desechan de plano los recursos de reconsideración 48, 51, así como el 52 y acumulados, interpuestos para impugnar diversas sentencias dictadas por la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Electoral, pues en ellas la responsable se limitó a analizar cuestiones de mera legalidad, y a lo largo de la cadena impugnativa, los ahora recurrentes no formularon ningún planteamiento de constitucionalidad, convencionalidad o inobservancia de disposiciones del sistema normativo interno que pueden ser revisadas por esta Sala Superior. Finalmente, se propone desechar el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 32 interpuesto contra una sentencia dictada por la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Electoral, en lo que se declaró la promoción personalizada y uso de recursos públicos del recurrente, al considerar que este medio impugnativo no es el medio idóneo para controvertir el fallo referido, sin que haya lugar a ordenar su reencauzamiento a recurso de reconsideración, pues de auto se advierte que, como en los medios de impugnación de los que se dio cuenta previamente, dentro de la determinación referida, la sala responsable se limitó a analizar cuestiones de mera legalidad y a lo largo de la cadena impugnativa, el ahora recurrente no formuló ningún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad que puedan ser revisados por esta Sala Superior. Es la cuenta de los asuntos, magistrada presidenta, magistrada, señores magistrados. Gracias, secretaria general. Señora magistrada, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Al magistrado Indalfer Infante. Muchas gracias, presidenta. Solamente para hacer algunos planteamientos en relación con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 95/2017. Y esto porque aun cuando se trata efectivamente de un desechamiento, me parece que puede ser trascendente la decisión que aquí estamos emitiendo, aun cuando ya la estamos apoyando en algunos precedentes en los que se ha pronunciado esta Sala Superior en relación a la improcedencia de este medio de impugnación, de este juicio, tratándose de decisiones emitidas en un juicio político, que es el caso. Nosotros estamos considerando que tanto el procedimiento como la decisión que se emite en este tipo de actos no forman parte de la materia electiva que es competencia de esta Sala Superior, que si bien tiene una connotación política, eso no hace que sea materia electoral y por ende competencia de esta Sala Superior conocer de dicho asunto. En este caso tiene una particularidad que tampoco considero debe influir para que esta Sala Superior conozca el fondo del asunto, y el hecho es que al emitir una sentencia, la Sala Regional Especializada determinó darle vista al Congreso del Estado de Colima con motivo de la responsabilidad que encontró al analizar los hechos denunciados en ese procedimiento sancionador,
respecto precisamente del promovente de este JDC. Con motivo de esa vista es que el Congreso del Estado lo que hace es desarrollar un procedimiento de juicio político. Sin embargo, en el caso lo único que se hizo es dar vista, porque dentro de la propia normatividad electoral no se encuentran atribuciones para que los tribunales electorales puedan sancionar, como era el caso de un presidente municipal, y por esa razón es que se ordenó dar vista. Pero esto es muy importante porque en esa vista solamente es hacer del conocimiento del Congreso los hechos administrativos que se demostraron o que se encontraron probados dentro de ese procedimiento. Pero en la resolución en ningún momento se dijo instaura un juicio político, sino únicamente se dio vista para que lo determinara. Entonces lo que hace el Congreso es actuar con amplitud de facultades, con libertad de atribuciones para poder desarrollar el procedimiento que él considere pertinente. Pero en el caso consideramos que todo lo que se resuelve en ese procedimiento solamente es determinar si efectivamente se actualizan las faltas administrativas que se le atribuyeron, y en caso de ser así, bueno, que se determine. Que esto influye en el caso de alguien que ha sido o que tiene un cargo de elección popular, bueno, es la consecuencia, pero eso no significa que haya una afectación a sus derechos de ser votado o de desarrollar la actividad por la cual fue electo. Por esas razones consideramos que el juicio, el JDC, no es el mecanismo idóneo para combatir esto. Y, por ejemplo, en el caso existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, que es la 53/2004, que dice: controversia constitucional procede en contra de resoluciones dictadas en un juicio político seguido a servidores públicos estatales. Es decir, sí hay precedentes en el sentido de que el medio correcto o adecuado para impugnar este tipo de decisiones es la controversia constitucional. Por lo tanto, al considerar que no se trata de derechos electorales o de resoluciones emitidas por una autoridad electoral, es por esa razón que consideramos que el JDC no es el juicio o el medio idóneo para impugnar las decisiones emitidas en ese tipo de procedimientos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, magistrado Infante. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sí, muchas gracias. También sobre este mismo juicio para la protección de derechos políticos electorales, yo acompañaré la propuesta, porque además del criterio de la Suprema Corte que ya ha citado y la línea jurisprudencial que ha tenido este tribunal, me parece que esta es la interpretación que es consecuencia del diseño legislativo que tenemos y que, digamos, es la más coherente y consistente. Si en la legislación electoral no se prevé un mecanismo de sanción para servidores públicos, y lo que tenemos, y así ha sido aplicado e interpretado, es que cuando la autoridad electoral, sea local o sea nacional, determina la violación a un precepto de las leyes electorales que se aplican y se interpretan en esta competencia, y la consecuencia es dar vista a una autoridad que se estime competente para sancionar, ahí el legislador saca del ámbito de nuestra competencia lo que suceda en estos procedimientos de responsabilidad administrativa o política. Entonces creo que es consecuencia este criterio del diseño legislativo, y sí hay otras vías de protección jurisdiccional, como es la controversia constitucional y en algunos casos también el amparo. Así que me parece que no hay un estado de indefensión, y además que es consecuencia, y repito, del diseño legislativo que así ha previsto canalizar aquellos casos en donde se considera por la autoridad administrativa, y si lo ratifica evidentemente las instancias judiciales, se considera fundado un acto de servidores públicos. Gracias, magistrado Rodríguez. Yo únicamente quisiera precisar aquí, para dejar las cosas en claro, que la única competencia que hubiéramos podido tener es si se hubiese impugnado la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó
que sí se había cometido una falta y que ordenó la vista. Dicha sentencia no fue impugnada a través del recurso de revisión ante esta sala superior, por ende ese aspecto ha quedado totalmente firme y nos vemos imposibilitados en su caso para poder revisar dicha sentencia. Por eso votaré a favor del proyecto que propone y que no somos competentes para conocer de lo resuelto en un juicio político. Al no haber alguna otra intervención, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pestaña. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con todos los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado Endalfer Infante González. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los 7 proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con la totalidad de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con todas las propuestas. Magistrada presidenta, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 68 de este año, se resuelve único, se tiene por no presentado el juicio ciudadano. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 95, así como en los recursos de reconsideración 48 y 51 y de revisión del procedimiento especial sancionador 32, todos de 2017, se resuelve único, se desechan de plano las demandas. En el juicio de revisión constitucional electoral 41 del presente año se resuelve: primero, esta sala superior es competente para conocer el juicio de revisión constitucional electoral. Segundo, se desecha la demanda. En los recursos de reconsideración 52 al 74, todos de este año, se resuelve: primero, se acumulan los recursos de referencia. Segundo, se desechan de plano las demandas. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:03 del 15 de marzo de 2017, se da por concluida. Buenas tardes. Concluye de esta forma la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debemos decirle a usted que ha seguido esta transmisión que hoy la Sala Superior ha resuelto un asunto trascendente para el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se abandonó un criterio y se fijó uno nuevo respecto a la Sala Regional Especializada. Así es, Lucy, como lo acabamos de escuchar, se resolvió la ratificación de jurisprudencia número 1 del 2016, en la cual se está abandonando el criterio, la tesis relevante, en la cual se establecía que la Sala Regional Especializada tenía una naturaleza de un órgano administrativo derivado de que resolvió un procedimiento especial sancionador. No obstante, en esta nueva reflexión que hacen los magistrados de esta Sala Superior, se llega a la conclusión que, dado que formalmente es un órgano jurisdiccional y que materialmente resuelve controversias entre partes y que establece el orden jurídico que debe prevalecer en cada caso que se somete a su jurisdicción, efectivamente es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, como no es un órgano terminal, esto es que sus sentencias siempre pueden ser revisables a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, competencia de esta Sala Superior, se estableció que al carecer precisamente de esos principios de definitividad y firmeza, están impedidas o carecen de atribuciones para establecer jurisprudencia. Tú lo has dicho de una manera muy objetiva, la Sala Especializada es un órgano de primera instancia, sin embargo las determinaciones de la Sala Especializada son formal y materialmente jurisdiccionales. Así es. Ahí están las razones, los impactos de esta determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Muchísimas gracias a ti, Lucy. Hasta la próxima.